Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y también fuiste secretario de Economía y secretario de Relaciones Exteriores. Y creo que tu opinión y tu experiencia son muy valiosas para analizar el viaje que ha realizado hoy el presidente a la ciudad de Washington. Pues mira, primero que nada agradezco que me hayan hecho la invitación para estar otra vez con ustedes. Hace un momento comentaba que veía yo que estaban realmente tirándose duro, así es que me da gusto ver este ambiente tan entusiasta. Y lo digo porque cuando vimos lo que hizo el presidente Trump y el presidente López Obrador, y yo me pasé, digamos, toda la conferencia que dieron ellos dos, realmente fue muy, ¿cómo decir? Muy lamentable ver dos cosas. Por un lado, vimos a un presidente Trump que le dijeron: te vas a tener que portar bien, y para portarte bien tienes que leer, no me improvises. Y entonces escuchamos un discurso muy sin ningún entusiasmo, sin ninguna... Es decir, no le salía del alma al presidente Trump, simplemente se portó a la altura de decir: no voy a cometer ningún desaguisado, me voy a comportar muy tranquilito. Leyó rápido, muy rápido, y salió del brete y dijo: ya terminé, bienvenido, señor presidente López Obrador. Le tocó la palabra al presidente López Obrador y ahí fue lo contrario, ¿no? Ahí el tiempo le sobraba a la traductora. Sí, la traductora podía tomarse el espacio necesario, porque bueno, nuestro presidente habla despacio, lee su discurso de una manera despacio, y hacia el final debo confesarte que me entristeció. Me entristeció porque el presidente había hecho un discurso interesante, bien llevado, pero hacia el final los elogios que le rindió a Trump, en mi opinión, fueron excesivos. Y estoy hablando realmente de los últimos 2-3 minutos de su discurso. Un discurso que había sido un discurso, yo lo voy a llamar normal, natural, en ese ambiente en donde ambos presidentes estaban tratando de evitar un enfrentamiento, que se malinterpretaran sus palabras y demás. Pero ya muy hacia el final, el presidente López Obrador empezó a elogiar al presidente Trump. Y empezó a elogiarlo diciendo cosas que no son ciertas. Empezó a decir que el presidente Trump realmente había respetado la soberanía nacional más que ningún otro presidente, cuando ha sido el presidente que peor ha golpeado a México en la amenaza muy concreta cuando le dijo a nuestro país: o me controlas lo que está pasando en el sureste, esa cámara, por favor, migratorio, sí, o te voy a golpear con aranceles, a pesar de que teníamos un acuerdo comercial, el Telecán, que estaba vigente. Pero a la gente también se le olvida el segundo, cuando nos amenazó de que iba a denunciar como un cártel terroristas internacionales, y en ese momento lo que estaba diciendo es algo que a la gente se le olvida, y es: si yo decreto que uno de tus cárteles es terrorista internacional, grupo terrorista internacional, en automático cualquiera que haya hecho negocio con ellos y que yo pueda demostrar que estuvieron haciendo ese negocio es alguien al cual yo también puedo castigar. Y una gran cantidad de empresas por accidente podrían tener negocios periféricos con partes de la mafia organizada, y en ese caso terminarían siendo empresas que estarían vetadas en negocios en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Corrígeme si estoy equivocado. Como terroristas internacionales, el gobierno de Estados Unidos también podría actuar dentro del territorio nacional para eliminarlos físicamente. Podría tener drones volando y matando ciudadanos mexicanos en México. De acuerdo a su legislación, ¿ok? Sí. O sea, no de acuerdo a la legislación internacional. Correcto. Esto sería de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos, en donde al hacerte esta declaratoria y quedar ya tú clasificado, no tú pues, pero la organización clasificada, Estados Unidos se abroga el derecho de perseguirlo en cualquier circunstancia. Y fue lo que hizo el presidente Obama con el, yo le voy a llamar así, aunque no le guste a mucha gente, con el asesinato de Bin Laden, ¿sí? Porque finalmente lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es actuar en territorio que no es suyo, llegar con un grupo armado, tomar a la persona, asesinarla y tirarla en el océano, ¿no? Lo que hicieron con el iraní. Okay, con cualquiera. Recientemente en Irak. Quieres ver que los decretas terrorista internacional se abrogan el derecho de actuar en territorio extranjero. Y esto sería terrible para México, porque veríamos un enfrentamiento si los americanos se les ocurriera, que no creo que ocurriese, venir. Pero bueno, el punto aquí concreto es: hasta el momento llevamos una, yo le llamaría, buena visita del presidente López Obrador. Tenemos una visita que ha sido mesurada, que ha sido controlada. Yo voy a hablar muy bien en lo particular
de la manera como la Cancillería ha manejado todo el proceso, porque ha sido en verdad tejido fino. Estaba lleno de bombas que podían explotar hasta ¿Pero por qué? A ver, explícanos eso, porque no entendemos muchos eso. Mira, aquí el punto es, tú como Cancillería, una vez que te ves en el compromiso, y yo digo que se vieron el compromiso de tener que llevar al presidente de México allá a petición del presidente de Estados Unidos. Pero Marcelo dice que la reunión fue sugerida por México. Sí, pero es irrelevante porque era una reunión tripartita originalmente pensada para el TEMEC. Cuando el señor de Canadá decide que no, el presidente de México pudo haber dicho, pues yo tampoco voy. Sin embargo, es claro que aquí la presión vino de la Casa Blanca para que el presidente fuera. Y en ese contexto te lo vas a encontrar. Y déjame explicar cuando digo tejido fino. Cuando tú tienes esta situación en la cual la asimetría entre Estados Unidos y México es de esta magnitud y el TEMEC es fundamental para cualquier asomo de recuperación económica en nuestro país, dado que no hay ningún otro programa que esté funcionando, entonces no te va a quedar más remedio que decir, señor presidente, con toda la tristeza del mundo y con la crítica de gente como Derbez y todos los demás, usted tiene que hacer la visita a Estados Unidos, porque tenemos que minimizar el impacto de daño que nos pueda llevar a cabo un choque con el presidente Trump. Canadá puede hacerlo, nosotros no podemos hacerlo, presidente, vamos. ¿Por qué Canadá sí puede y nosotros no? Así es, porque Canadá tiene una situación mucho más sólida económicamente hablando que nosotros. Y por lo tanto, desde el punto de vista, estoy hablando puramente económico, ¿ok? Desde el punto de vista económico, es evidente que la presión era muy superior sobre el gobierno de México a la que pudo haber tenido Canadá. Yo creo, y tú ya me escuchaste criticar el viaje, así es que Tom sabe que yo no estoy de acuerdo. Mucho ruido por ahí, alguien está moviendo hojas, por favor. Gracias. Pero básicamente, estando ya obligado a ir, y fíjate la palabra que estoy usando, obligado a ir, hicieron un buen trabajo, porque el trabajo que hacen es interno y externo. En la parte interna, el presidente se muestra con la austeridad que lo caracteriza. El presidente vuela en avión comercial, el presidente llega a la Casa de México, que es la embajada, la residencia de la embajadora en Washington. El presidente sigue demostrándole a los mexicanos que se puede hacer un viaje de Estado y se puede hacer sin la pompa y circunstancias que lo hacíamos, me incluyo yo, personas como yo y cualquier otro tipo de gobierno. Sin embargo, esa es la parte buena, es la parte en donde se sigue viendo al presidente en México como austero. Yo creo que eso le va a ganar puntos al presidente López Obrador en México. A pesar de lo que piensa la gente, yo creo que le va a dar puntos buenos. Porque la verdad, se me hizo una buena puntada que se fuera en Delta, claro, y que se sentara, porque hasta le quería criticar, una crítica, es que se fue el asiento de emergencia por ser un accidente. Digo, no se engañen. Si hay un accidente, todo el mundo sale, pero por todos lados, no por la puerta de emergencia. Y número dos, tiene todo el derecho a estar en la puerta de emergencia porque tiene un poquito de espacio extra. Claro. ¿Por qué no? Pero lo que decía el periódico es que tenía el asiento 17A. Si es el 17A, pues es el de emergencia, está cómodo, pero cómodo dentro de la clase económica. En clase económica, claro que sí. El presidente sigue mandando el mensaje de austeridad. Yo no tengo problema con eso. Y el presidente es suficientemente fuerte para que si hay un accidente, él puede mover la puerta de emergencia y salir. Es otra cosa. Pero pensemos lo que realmente sí representa. Eso es jugar para tu auditorio. Claro. Bien jugado por el presidente, bien manejado. Cuando llegan a Estados Unidos, el presidente va y hace lo que nadie pensó, y era, no me voy a mezclar en política en el sentido que no me reúno con nadie más que con el presidente Trump y la gente que tenga. Y eso lo ha cumplido y lleva ¿a quién? A Juárez y a Lincoln, los dos presidentes emblemáticos de cada nación, una ofrenda floral. Bien manejado, perdón, pero es bien manejado. Está siendo tejido fino de la Cancillería de cómo se debe dar el viaje. Ahora, ¿los demócratas qué van a pensar de este viaje? Si gana Biden. Los demócratas están enojados, pero eso es irrelevante, ¿ok? Digo aquí ahorita. Por el momento. Bien. Luego llega el presidente y se reúne ¿con quién? Y se reúne con el presidente de los Estados Unidos. Salen y dan discursos que son absolutamente neutrales, excepto por lo que acabo de mencionar, que a mí me molesta. Y fuera de eso, tienes tú una solución muy tranquila, que es, hablamos del TEMEC, hablamos un poquito de seguridad y migración. Y eso
es un poco mandar un buen mensaje hasta el momento, Eduardo. Y si Muy quieres, después podemos platicar de la cena, que eso es lo más importante. Mañana lo platicamos, ¿te parece? Mañana hablamos de la cena. Ya vi el menú, está rico, ¿eh? Luis Ernesto Derbez, gracias. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.